tengas Y ahí lindo te día. paso. Igualmente. Ahí. Listo, ahora sí, ya sos Bueno, anfitriona, así que seguramente te tiene que permitir. De todos modos, me quedo 5 minutitos más acá por las dudas y cualquier cosa lo solucionamos. bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos. A ver, perfecto. Bueno. Bueno, yo voy a ir arrancando la clase, chicos. Vamos a... el que quiera hacer alguna pregunta o que quiera participar, puede escribirme por el chat o cuando termina la clase me hace las preguntas, ¿sí? Están todos con las cámaras apagadas, como los chicos de la secundaria, como es en la actualidad. Bueno, vamos a arrancar a ver la unidad 7, el apartado 1, 2 y 3, que nos habla de las causales o las causas de disolución del matrimonio, ¿sí? Esta bolilla que vamos a ver, vamos a empezar a hablar un poco de las causas de disolución del matrimonio, como era en la época de Vélez, las distintas modificaciones que se fueron introduciendo en nuestro derecho positivo, hasta llegar a la modificación del Código Civil y Comercial, con la existencia de un divorcio incausado, es decir, sin causa, sin alegaciones de causa, ¿sí? También vamos a ver conmigo la clase de mañana, los efectos del divorcio, así que bueno, está todo concatenado, ¿sí? Bien, para arrancar a hablar de las causas de disolución del matrimonio, vamos a hablar primero de que para que un matrimonio, no me pasa la filmina, para que un matrimonio pueda ser disuelto, es indispensable que ese matrimonio haya sido válido, ¿sí? Es decir, que el matrimonio haya sido celebrado de acuerdo a las solemnidades que la ley prescribe. Y este matrimonio podrá ser disuelto por la concurrencia de causales sobrevinientes a la celebración del matrimonio. Por eso es importante que el matrimonio sea válido. Ahora bien, ¿de qué manera se disolvía antes el vínculo matrimonial? El Código Civil originario de Vélez Sarsfield, ¿sí? El Código de Vélez del año 1869, que se sancionó en 1869 y que entró en vigencia en 1871, únicamente permitía la disolución del matrimonio con la muerte, ¿sí? Después vamos a ver que con la ley 14394 en el año 54, se adiciona a la muerte que regulaba el Código Civil de Vélez, la posibilidad del matrimonio del cónyuge de la persona declarada ausente con presunción de fallecimiento. Y vamos a ver también que esta ley previó la posibilidad de la conversión de la sentencia de separación personal en divorcio vincular, y vamos a ver que la 2393, la ley de matrimonio civil 2393 del año 1889, esto lo voy a volver a repetir, reguló la separación personal. Hasta que después llegamos a una gran reforma que se ha hecho en nuestro derecho interno, que fue impulsada por la ley 23515 en el año 1987, que fue la que, además de la muerte y del matrimonio del cónyuge del declarado ausente con presunción de fallecimiento, incorporó en nuestro derecho positivo un gran avance que ha sido el divorcio vincular. El divorcio vincular es el que importaba
la disolución del vínculo matrimonial, además de la muerte y del matrimonio del cónyuge del declarado ausente con presunción de fallecimiento. Acá vamos a hacer un breve análisis o un paralelo, ¿sí?, entre la 23.515 y el Código Civil actual en cuanto a la causal de la ausencia con presunción de fallecimiento. Vamos a ver que en la ley 23.515, la ley de matrimonio civil 23.515 del año 87, nos decía que el cónyuge del declarado ausente recobraba la aptitud nupcial, pero una vez recobraba la aptitud nupcial cuando contraía nuevas nupcias, ¿sí? El vínculo matrimonial subsistía hasta que contrajere nuevas nupcias. Hoy, en la actualidad, el Código Civil y Comercial, dentro de las causas de disolución del matrimonio, incorpora, estoy admitiendo otros compañeros, incorpora manifestando que se disuelve el vínculo matrimonial como efecto inmediato de la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que con una sentencia de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento firme, es decir, que no haya sido apelada ni modificada en primera instancia por la Cámara Revisora, ¿sí?, esa sentencia hace plenos efectos y produce la disolución del vínculo matrimonial, a diferencia de lo que ocurría con la 23.515, que por más sentencia que tenga de ausencia con presunción de fallecimiento, recién se recobraba la aptitud nupcial cuando el cónyuge supérstite contraía nuevas nupcias. Bien, vamos a adentrarnos un poco, más allá de que voy a volver un poco sobre la parte histórica, a hablar de hoy cómo es la disolución del vínculo matrimonial en nuestro derecho positivo con la reforma del Código Civil y Comercial. Hoy vamos a ver que la disolución del vínculo se encuentra regulado en el título segundo, cuando habla de las relaciones de familia, en el capítulo 8, título primero, disolución del matrimonio, sección primera, causales. Puntualmente, si ustedes tienen a mano un código, van a ver en el artículo 435, si lo quieren ir siguiendo, que nos habla de las causales de disolución del matrimonio y nos menciona 3 causales. La muerte, que era una de las causales que ya existía en el Código Civil de Vélez, ¿sí?, la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, que lo vamos a ver que se empezó a incorporar con la 14.394, y el divorcio declarado judicialmente. No me habla de divorcio vincular, como sí lo hacía la 23.515, me habla de divorcio declarado judicialmente. Vamos a analizar un poquito esta norma tan importante en nuestro derecho, ¿sí?, sobre todo porque instaura el divorcio declarado judicialmente sin atribución de culpa, es decir, sin invocar causales subjetivas ni causales objetivas, como sí lo hacía el Código de Vélez una vez modificado por todas las normativas posteriores que surgieron. Entonces, la primera causal que genera la disolución de pleno derecho del vínculo matrimonial es la muerte. La muerte es un hecho jurídico, un hecho natural, que produce consecuencias jurídicas. Después, cuando veamos sucesiones, van a ver los efectos que produce la muerte en todos los aspectos de la vida de la persona. Pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con el divorcio, ¿sí?, o con la disolución del vínculo, mejor dicho, la muerte produce ciertos efectos para el cónyuge supérstite, es decir, el cónyuge supérstite conserva ciertos derechos, y hay otros derechos o efectos que nacen a partir de la muerte de su cónyuge fallecido, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver con el parentesco por afinidad. Uno, cuando contrae matrimonio, se genera lo que se llama el vínculo o el parentesco por afinidad. Es decir, se crea un parentesco con los parientes de su cónyuge. Ese es el llamado parentesco por afinidad. Entonces, aun cuando haya fallecido el cónyuge, este vínculo por parentesco se mantiene, sobre todo en lo atinente a los impedimentos matrimoniales, ¿sí? También se mantiene y perdura el derecho de deber alimentario entre los parientes afines, y también perdura el derecho de deber de comunicación con los parientes afines. Otra circunstancia que también se conserva es el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es un derecho de raigambre constitucional reconocida por sendos instrumentos internacionales, ¿sí? Y el cónyuge supérstite conserva este derecho a poder vivir en la vivienda que habitaba con su cónyuge fallecido. Y ahora vamos a analizar esto también con
el derecho de habitación viudal, que se relaciona con el derecho sucesorio. En la otra filmina lo vamos a ver. Otra de los grandes efectos que produce la muerte es que el cónyuge superstite recobra su aptitud nupcial, ¿sí? Es decir, pasa del estado civil casado al estado viudo o de viudez, ¿sí? Y se le permite la posibilidad de contraer nuevas nupcias. Otro efecto importante es que se extingue el régimen de comunidad de ganancias, ¿sí? En el caso que estén bajo ese régimen. La vocación sucesoria, ¿qué quiere decir esto? El cónyuge superstite resulta ser heredero forzoso del cónyuge fallecido. También lo vamos a ver en sucesiones. Goza del derecho de pensión, es decir, si su cónyuge gozaba de algún tipo de remuneración, actividad remuneratoria, o gozaba de algún tipo de jubilación, le va a corresponder a este cónyuge superstite percibir este tipo de derecho a pensión. El derecho habitacional del cónyuge superstite tiene que ver con el artículo 2383 del Código Civil y Comercial, y le permite el derecho real de habitación gratuita y vitalicia de pleno derecho sobre el inmueble que era propiedad del causante, ¿sí? Otro efecto muy importante que produce la muerte tiene que ver con la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental. En el caso de que tuvieran hijos menores de edad, el ejercicio y la titularidad de la responsabilidad parental va a recaer sobre el cónyuge que haya quedado vivo, ¿sí? Se extingue respecto del fallecido, pero detenta la titularidad del ejercicio el cónyuge superstite. Y también es muy importante a los fines de determinar la filiación. Ustedes cuando empiecen a ver filiación, que creo que todavía no lo vieron, van a ver que es uno de los factores que determina el tiempo, desde la celebración del matrimonio hasta 300 días posteriores a la muerte, la posibilidad de determinar la filiación matrimonial. Esto con relación a la muerte, ¿sí? El inciso B del 435 me habla de la ausencia con presunción de fallecimiento. Y acá les hice un paralelo de cómo fue modificándose a través del tiempo este instituto de la presunción de fallecimiento y si era viable o no la disolución del vínculo matrimonial. Con el Código Civil anterior a la 2393, ¿sí? Que fue la primera ley de matrimonio civil, nos decía que el fallecimiento presunto no habilitaba al otro esposo a contraer matrimonio. Es decir, estaba impedida la vía para poder contraer matrimonio. Con la ley 14394 del año 54, la declaración de ausencia autorizaba al otro cónyuge a contraer matrimonio, quedando disuelto el vínculo al contraerse las segundas nupcias. ¿Sí? Sí o sí tenía que contraer segundas nupcias para que recién se disuelva el vínculo. No habilitaba de pleno derecho la sentencia. Al igual que la 23515. Pero la 23515, si ustedes ven como menciona el artículo, dice, se disuelve el vínculo matrimonial ante el matrimonio que contrajere el otro cónyuge del declarado ausente con presunción de fallecimiento. Cambia las palabras, pero sigue siendo lo mismo. Y ahora, en la actualidad, la sentencia firme de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento causa la disolución del vínculo matrimonial. No importa si contrae o no nuevas nupcias. Está la sentencia y queda disuelto el vínculo. Y ahora vamos a empezar a hablar del divorcio, que es lo que más nos interesa en esta bolilla, ¿sí? El divorcio declarado judicialmente. Hoy ya no hablamos de divorcio vincular, sino hablamos de divorcio declarado judicialmente. ¿Y por qué es divorcio declarado judicialmente? Porque a diferencia de otras legislaciones comparadas en las cuales se admite el divorcio vía administrativa o vía notarial, en nuestro derecho el divorcio debe ser declarado por un juez, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre en Brasil, en México, en los cuales se admite la vía notarial y aún la vía administrativa para poder disolver el vínculo matrimonial por medio del divorcio, en nuestro derecho la única posibilidad de disolver el vínculo es a través de una sentencia judicial que así lo decrete. Bien, vamos a ver que recién en nuestro derecho positivo se incorpora la posibilidad de divorciarse en el año 1987, ¿sí? En paralelo con la separación personal que ya existía ya en los años anteriores. Ahora vamos a ver recontamente, ¿sí? Era una acción de Estado autónoma, el divorcio vincular era una acción de Estado autónomo que ponía fin a la comunidad, pero sin recobrar la aptitud nupcial.
perdón, la separación personal. Era una acción de Estado autónoma que ponía fin a la comunidad, pero sin recobrar la aptitud nupcial. Esa era la separación personal. El divorcio vincular que permitía recobrar esa aptitud nupcial. Por eso es que a los cónyuges que estaban separados personalmente, es decir, que no convivían bajo el mismo techo, que no tenían el deber de cohabitación, ¿sí?, a través de la acción de conversión de la sentencia de separación personal en divorcio vincular, les permitía recobrar la aptitud nupcial. El caso más importante que dio, digamos, la antesala a la posibilidad del divorcio vincular antes de la ley 23.515 fue el caso Cegeán con Sachs de Cegeans en el año 86, ¿sí?, en donde este caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se declara la inconstitucionalidad de las normas que establecían la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Con este resonado caso que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue la antesala a la ley 23.515 que permite la disolución del vínculo por el divorcio vincular. Hoy vamos a ver que esa doble alternativa que existía de la posibilidad de iniciar un juicio de separación personal y eventualmente un juicio de conversión de esa separación o en forma autónoma como divorcio vincular, esa doble alternativa que existía anteriormente no existe. Hoy el proceso de separación personal se encuentra sin efecto en nuestro Código Civil y solo se admite el divorcio declarado judicialmente. También se suprimen las causales subjetivas y objetivas que existían anteriormente. ¿Qué nos decía, para hacer una breve reseña, qué nos decía el Código Civil en sus comienzos? Hay que recordar que en sus comienzos el Código Civil solamente regulaba el matrimonio religioso. Por lo tanto, la posibilidad de disolver el cese de vida o la separación de cuerpos, como se admitía, debía ser regulado por la Iglesia Católica, ¿sí? A la Iglesia Católica le competía resolver las cuestiones de aquellos que habían celebrado su matrimonio por la Iglesia Católica. Pero si había parejas que se hubieran casado sin la autorización de la Iglesia Católica, podían hacerlo a través de los jueces civiles por las causales subjetivas que prevía el Código, en el 204, el Código de Vélez. Adulterio, tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, ofensas físicas o malos tratamientos, ¿sí? Es decir, que la separación de cuerpos, que no importaba la disolución del vínculo matrimonial, en principio estaba restringida a la Iglesia Católica, en el caso que se hubieran contraído matrimonio bajo ese culto, o a los juzgados civiles, jueces civiles con competencia civil y comercial, en el caso de que no fuere de esa manera. El cese y los efectos personales en el divorcio se extinguía el deber de cohabitación, es decir, la separación de cuerpos, pero se conservaba el deber de fidelidad. Y quien incumpliera digamos, este deber de fidelidad, podía ser acusado criminalmente. Obviamente todo esto en la actualidad no lo vamos a ver. Pasamos a un régimen sin expresión de causa. Antes era hasta que la muerte los separe, hoy teníamos que esperar plazos, había que esperar plazos para poder promover una acción de divorcio, una acción de separación, había que someterse a la realización de audiencias ante el juez para ver si podía reconciliar a los cónyuges. Todo eso ha quedado sin efecto en la actualidad. Hoy uno se puede casar hoy y mañana pedir el divorcio. Anteriormente había que esperar 2 o 3 años, según la presentación sea en forma unilateral o en forma conjunta, y según existan causales subjetivas u objetivas. En materia de matrimonio civil, la ley 2393, que fue posterior al Código de Vélez, estableció, al igual que Vélez, la indisolubilidad del vínculo matrimonial. E incorporó a las causas que ya existían en el Código de Vélez, ¿sí?, además del adulterio, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, las ofensas físicas o los malos tratamientos, incorporó como causales subjetivas la provocación de uno de los cónyuges a otro a cometer adulterio y otros delitos,
sevicia, injurias graves, abandono voluntario y malicioso. El inocente tenía derecho a solicitar la disolución de la sociedad conyugal, conservando la vocación sucesoria, pero perdía todos sus derechos si constituía otra familia. La competencia era del juez civil, tanto en el proceso de separación como los efectos tras la sentencia. Con la 14394 del año 54 se permitió, ¿sí? Esta ley se llamó Ley Ómnibus porque reguló diferentes materias que el código requería regular, como son, por ejemplo, la ausencia con presunción de fallecimiento y la ausencia simple, la constitución del bien de familia, entre otras materias, y además incluyó esta ley 14394 la posibilidad de convertir esa sentencia de separación personal en divorcio vincular. ¿Sí? Recuerden, con la ley 23515 se incorpora el divorcio vincular, pero de manera autónoma. ¿Sí? Con esta ley 14394 se permite la conversión de una sentencia de separación personal en divorcio vincular. O sea que esta ley también fue una antesala a la posibilidad de convertir y disolver el vínculo a través de un divorcio. ¿Sí? Pero fíjense que establecía un plazo. Si uno ya tenía la sentencia de separación personal, tenía que esperar 1 año para pedir la conversión. ¿Sí? Esta ley duró poco tiempo, ¿por qué? Porque durante el gobierno militar hubo un decreto que fue el 4070 del 56 que suspendió la aplicación de esta norma del artículo 31 de la 14394, por lo tanto, volvimos nuevamente al principio de indisolubilidad del vínculo matrimonial. Es decir, que fíjense que entró en vigencia en el 54 y en el 56 se suspendió. O sea que tuvieron 2 años de indisolubilidad del vínculo matrimonial para volver nuevamente al principio de indisolubilidad del vínculo matrimonial hasta que apareció la 23515 en el año 87, fíjense la cantidad de años que se tuvo que esperar para ir y presentar, digamos, un divorcio vincular. Bien, otra ley que también fue importante fue la 17711, en el año 68, que también mantiene la indisolubilidad del vínculo matrimonial, pero que incorpora una causal nueva, que es la presentación conjunta. ¿Qué decía esta posibilidad de incorporar esta causal? Después de transcurrir 2 años de casados, podían peticionar el divorcio con alegar solamente la existencia de causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común. Es decir, no había que acreditar ningún reproche ni ninguna causal subjetiva. Había que presentarse al juez y decirle que había causas que hacían que la vida en común sea imposible de llevar adelante, ¿sí? Pero había que esperar 2 años de la celebración del matrimonio. Esta ley, la importancia que tiene es que fue el primer antecedente en nuestro derecho positivo, nuestro derecho interno, del divorcio remedio, ¿sí? Es decir, sin alegar causales subjetivas o de imputación o culpabilidad a alguno de los cónyuges. Y esto es como consecuencia del reconocimiento del principio de autonomía de la voluntad de los cónyuges. Hasta que después llegamos a la 23515, que ya más o menos estuvimos hablando y comentando, en el cual se introduce en el año 87 el divorcio vincular. Con este caso que les comenté, que es el caso Sejean con Sachs de Sejean, ¿sí? En virtud del cual el señor Sejean y su actual pareja, él ya tenía una separación personal dictada, promovieron la inconstitucionalidad de las normas que importaban la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Este caso llega ante la instancia superior máxima de nuestro país, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y allí en un voto de 2 contra 1, se aprueba y se decreta la inconstitucionalidad de las normas que no permitían o que establecían la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Y acá vamos a ver que a partir de entonces, desde que se acepta o se introduce en nuestro derecho positivo
el divorcio vincular, vamos a ver que coexisten tanto el trámite o el proceso de separación personal y el divorcio vincular, ¿sí? Ambos a los cuales podía alegarse tanto las causales objetivas como las subjetivas. ¿Cuáles eran las causales objetivas? Estaban reguladas en el artículo 202 y 214, inciso 1 del Código Civil y Comercial, que hablaban de la existencia de adulterio, tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos, sean o no comunes, siendo autor, principal, cómplice o instigador, instigación a uno de los cónyuges a otro a cometer delitos, injurias graves, etc. Y las causales objetivas, en caso de separación, es decir, si se promovía el proceso de separación personal, las causales objetivas eran las siguientes: separación de hecho, con una antigüedad de 2 años, trastornos de la conducta, esto importaba alteraciones mentales graves, de carácter permanente, alcoholismo o adicción a las drogas del otro cónyuge, o presentación conjunta en un matrimonio que tenga una antigüedad de 2 años, ¿sí? Ahora, si yo quería iniciar el divorcio vincular alegando causales objetivas, las causales eran separación de hecho con antigüedad de 3 años, fíjense que sumo 1 año a la separación personal, la otra eran 2 años. Y presentación conjunta si el matrimonio tuviera una antigüedad de 2 años, ¿sí? Así era como se regulaba nuestro derecho positivo antes de la reforma del Código Civil y con esta última ley, que fue una ley de avanzada y que reconocía la autonomía de la voluntad y el derecho de las partes y la libertad de las mismas a no sostener un vínculo matrimonial cuando en realidad ya no era el mismo proyecto de vida que se había tenido desde sus comienzos, ¿sí? Entonces, esta ley, ¿qué me permitió? Me permitió convertir la sentencia de separación personal en divorcio vincular cuando, transcurridos 3 años de la sentencia de separación personal firme, en los casos de causales subjetivas, separación de hecho y trastornos de la conducta, más presentación conjunta, plazo que se reducía si ambos cónyuges solicitaban en forma conjunta la conversión en los supuestos de causales subjetivas o separación de hecho, presentación conjunta. No nos tenemos que olvidar en nuestro derecho positivo, antes de llegar a la reforma del Código Civil y Comercial del año 2015, la Ley de Matrimonio Igualitario, la 26618 del año 2010, en la cual se reconoce el matrimonio entre personas de igual sexo, ¿sí? Hay una apertura en todo el régimen matrimonial, pero no contiene cambios en lo atinente a la cuestión procesal ni sustancial, ni en relación a las causales, ya sea subjetivas o objetivas, o de separación o divorcio, ¿sí? Conserva la misma extensión que lo atinente o que lo regulado por la 23515. Bien, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de cómo es ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que más nos interesa? Esto es un breve pantallazo, lo que es la parte histórica, que no es la parte que les gusta a todos, pero había que comentar cómo era antes, ¿sí? O sea, antes teníamos un régimen con expresión de causa, cuando apareció con la 23515, y anteriormente para las cuestiones de separación personal, teníamos un régimen con expresión de causa, en la cual había que cumplir determinados plazos, en la cual se establecían determinada cantidad de audiencias también. En el interín, hasta la reforma del código, ustedes si después ahondan en los libros, van a ver que se han declarado inconstitucionalidades o la no aplicabilidad de ciertas normas relativas a la concurrencia a la segunda audiencia en los términos del artículo 215, es decir, que se los dispensaba a los cónyuges a concurrir a la segunda audiencia si en la primera ya habían manifestado la imposibilidad de reconciliación para que se dicte sentencia directamente, o la posibilidad de no esperar el plazo para iniciar una causal de divorcio. Van a encontrar senda jurisprudencia en ese sentido. Ahora vamos a ver en la regulación del divorcio en el Código Civil y Comercial. Ya vimos el artículo 435, ahora vamos a ver el 437. El 437 nos habla de la legitimación. Dice, el divorcio se decreta judicialmente a petición
esta palabra es tan importante, a petición de uno de los cónyuges, de ambos, perdón, o de uno solo de los cónyuges. Pasamos de este régimen totalmente de expresión de causa, tanto objetiva como subjetiva, a un régimen sin expresión de causa. Y el término empleado por el legislador de petición nos hace alusión a que estamos hablando de un proceso no controversial, a un proceso en el cual existe ausencia de controversia, que no es un proceso litigioso. Yo no le voy a preguntar al cónyuge si se quiere divorciar o no, en el caso de que sea un proceso unilateral de divorcio. El divorcio va a salir igual. No tiene que existir conformidad de los dos cónyuges para divorciarse, en el caso de que uno de los cónyuges haya iniciado el divorcio de manera unilateral. Lo único que vamos a ver como una pequeña limitante, o como un pequeño requisito sine qua non para que el juez haga lugar a la promoción de la acción de divorcio, es una figura nueva que se incorpora a nuestro derecho positivo, que es el convenio regulador, o propuesta de convenio regulador, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el anteproyecto en todo este tema de dejar de lado la expresión de causa y de ceñirnos a un proceso incausado? El respeto por la libertad y la autonomía de la persona humana y su proyecto de vida impone la obligación de evitar forzar a un sujeto a continuar con un matrimonio que no se desea. La protección integral de la familia de tipo matrimonial no implica desconocer los derechos fundamentales de cada uno de sus integrantes, quienes no pueden ver conculcados sus derechos a costa o por la fuerza del matrimonio. Conocemos que hay numerosos matrimonios que se sostienen o que se sostenían en el tiempo, ¿sí?, por este deber de sostener hasta que la muerte nos separe, ¿no? Estas fuertes convicciones que existían. Pero por el otro lado también conocemos casos en los cuales se sostenía un matrimonio a la fuerza de cumplir la ley a rajatabla porque no permitía la disolución del vínculo, o porque estaba sujeto a cumplir ciertos recaudos, como los plazos, o como acreditar ciertas causales en las cuales se había promovido la acción en su caso, ¿sí? Hoy por hoy esto está totalmente dejado de lado, respetando este proyecto de vida y respetando la autonomía de la voluntad de las partes. Hoy las notas distintivas del divorcio, nuestro derecho positivo, son, como les dije anteriormente, que el divorcio debe ser declarado judicialmente por un juez. No se admite el divorcio administrativo ni el divorcio notarial, como sí existen en otros tipos de legislaciones comparadas. Se suprime la separación personal, este instituto ya no nos sirve, después lo vamos a ver por qué. No se exige plazo de espera, como les dije anteriormente, yo me puedo casar hoy y mañana estar presentando la sentencia el pedido de divorcio. Procede ante la petición unilateral o bilateral sin expresión de causa. Yo no le tengo que decir al juez, mire, me quiero divorciar porque mi marido cometió adulterio, mire, yo me quiero divorciar porque he sido injuriada, mire, yo me quiero divorciar porque existen causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común, o yo me quiero divorciar porque mi marido está enfermo y tiene alteraciones mentales. No necesito decirle nada al juez. Lo único que necesito hacer es acompañarle una propuesta de convenio regulador. Esta es la vedette en el divorcio, el convenio regulador o propuesta de convenio regulador en el caso de que el divorcio sea unilateral. Ahora lo vamos a ver. La experiencia judicial ha demostrado el alto nivel de destrucción y desgaste emocional al que se someten los cónyuges y sus familias cuando se opta por el divorcio contencioso. El anteproyecto pretende contribuir a la pacificación de las relaciones sociales en la ruptura matrimonial. Cuando se invocaba causales subjetivas, algunas de las que les mencioné, estaban años litigando en el fuero de familia, años para probar una infidelidad, años para probar las injurias graves, y en todo ese transcurso del tiempo, los efectos hacia los cónyuges o excónyuges y las familias eran totalmente nocivos. Esa fue también una de las causas por las cuales se suprimió todas las causales subjetivas. Pero para poder iniciar un divorcio, lo fundamental, antes de poder promover la acción o esta petición de divorcio, tenemos que saber quién es el juez competente. Y acá nos tenemos que remitir al 717 del Código Civil y Comercial, cuando nos habla de la competencia.
Fíjense que hoy el Código Civil y Comercial trae muchas normas procesales, es decir, cuestiones que regulan los códigos procesales están incluidas en esta norma de fondo que es el Código Civil. Una de ellas es este artículo, que me dice que en los procesos de divorcio y nulidad de matrimonio, en las acciones de divorcio y nulidad de matrimonio, las conexas con ellas y las que versen sobre los efectos de la sentencia, es competente el juez del último domicilio conyugal, o el del demandado a elección del actor, o el de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta. Si se ha declarado el concurso quiebra de uno de los cónyuges en la liquidación del régimen patrimonial del matrimonio, va a ser competente el juez del proceso colectivo. Es decir, que esta norma me establece quién es el juez competente. Yo quiero iniciar una acción de divorcio, o de nulidad, como dice ahí, o todas las cuestiones conexas. Después yo voy a querer iniciar, supongamos, un régimen de cuidado personal de hijos, un régimen de plan de parentalidad, una comunicación con los hijos, un proceso de alimentos. El juez competente va a ser este que me dice el 717, porque habla de todas las cuestiones conexas. Juez del último domicilio conyugal, el juez del domicilio del demandado, a elección del actor, o el juez de cualquiera de los cónyuges cuando la presentación sea conjunta. Y en caso de concurso o quiebra de alguno, va a ser competente el juez del proceso colectivo en la liquidación de los bienes. Un tema que también trae el programa tiene que ver con la nulidad de la renuncia. Es decir, ¿es posible renunciar a esta facultad de poder divorciarse? Y este artículo nos establece, va por la negativa, por supuesto. Y en el caso de que se hubiese incluido en algún pacto o convenio esta facultad, se la va a tener como no escrita. Esto nos dice el 436, dice, es nula la renuncia de cualquiera de los cónyuges a la facultad de pedir el divorcio. El pacto o la cláusula que restrinja esta facultad de solicitarlo se tiene por no escrito. Este artículo conviene analizarlo en concordancia con aquellos dos artículos que nos hablan de aquellos pactos que se pueden hacer previo a la celebración del matrimonio. Y vamos a ver que este artículo, el 446, no menciona dentro de las posibilidades que me da para pactar previo al matrimonio esta facultad de renunciar. El 446 nos dice, antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes: designar y evaluar cuáles son los bienes que me llevo al matrimonio, enunciar las deudas, enunciar las donaciones que se hagan entre ellos, y la opción que se pueda hacer de alguno de los regímenes matrimoniales, patrimoniales, existentes en el código. Es decir, a mí no me menciona la facultad de poder anticipadamente renunciar a la posibilidad y facultad de renunciar a la acción de divorcio. Toda convención entre los futuros cónyuges sobre cualquier otro objeto relativo a su patrimonio es de ningún valor, me dice el 447. Recapitulando un poquito lo que vimos hasta acá y lo que tiene que ver con el nuevo Código Civil y Comercial, suprime la separación personal, no hace referencia a las causas, estamos en presencia de un divorcio incausado, sin expresión de causa, consagra, como les dije anteriormente, un régimen sin expresión de causa, el pacto o la cláusula que dispone la nulidad de la renuncia, que dispone la renuncia, se tiene por no escrita. Una persona no puede afectar a futuro esta posibilidad o esta libertad de poder poner fin a su proyecto de vida en común, ¿sí? Si ya no tiene los deseos que han sustentado ese vínculo matrimonial. Y vamos a empezar a analizar cuáles son los requisitos procedimentales, ¿sí?, para iniciar una acción de divorcio. Este artículo es muy importante porque nos habla tanto de la posibilidad de iniciar el divorcio por presentación unilateral, es decir, que se presente uno de los cónyuges, como la posibilidad de presentarse ambos cónyuges, y me establece el recaudo o el requisito de la propuesta de convenio regulador o convenio regulador. El 438 dice, toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de este. La omisión de la propuesta impide dar curso al trámite de la petición. Si el divorcio es peticionado por uno de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se fundan. El juez puede ordenar de oficio o a petición de parte
que se incorporen otras que se estiman pertinentes. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez. Es un poco largo este artículo, pero regula bastante la cuestión procedimental. El convenio regulador, como les dije anteriormente, es la vedette en el divorcio. El convenio regulador lo que viene a regular son los efectos personales y patrimoniales del divorcio. Ahora vamos a ver cuáles son estos efectos personales y patrimoniales del divorcio. El convenio regulador importa un reconocimiento a la autonomía de la voluntad. Importa un reconocimiento a la libertad de los cónyuges de poder diagramar y diseñar los efectos que va a producir su divorcio, llámese personales o patrimoniales. Dentro de los personales podemos hablar de lo que tiene que ver con el ejercicio y el cuidado de los hijos, el régimen alimentario, lo que vamos a hablar también relativo al plan de parentalidad. Las cuestiones patrimoniales tienen que ver con la disolución y liquidación de los bienes patrimoniales, que la cuestión de las compensaciones económicas en el caso de que haya algún tipo de reclamo económico, entre otras cuestiones, porque este artículo, si bien en el artículo que sigue vamos a ver cuáles son las cuestiones que puede contener el convenio regulador, dentro de la autonomía de la voluntad, las partes pueden incluir otras cuestiones que no están enumeradas en el artículo. Entonces se nos pueden presentar distintos supuestos, ¿sí? Fíjense que la norma nos hablaba de que puede ser presentado el divorcio por una parte o por otra, o por ambas partes. Si se presenta por una parte, la otra parte puede presentar una propuesta de convenio regulador diferente, ¿sí? Si hay desacuerdo, el juez puede fijar una audiencia, pero en ningún caso de desacuerdo aún posterior a la audiencia suspende el dictado de la sentencia, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos supuestos que se nos pueden presentar en la práctica. En esta filmina vamos a ver todo lo que tiene que ver con la petición bilateral. Acá se presentan los dos cónyuges, pueden presentarse los dos cónyuges con un único patrocinio letrado, o pueden presentarse los dos cónyuges con patrocinio letrado independiente, cada uno con su abogado, ¿sí? Entonces, puede ser que se presenten los dos cónyuges con una propuesta única de convenio regulador. Estamos de acuerdo con cómo vamos a distribuir los bienes, estamos de acuerdo cómo vamos a ejercer el cuidado personal de los hijos, cómo va a ser el sistema de comunicación, cómo va a ser la cuota alimentaria de los chicos. No nos reclamamos compensación económica. Están de acuerdo en todo. Otra posibilidad puede ser que haya aspectos consensuados de los efectos del divorcio y otros aspectos no consensuados, en cuyo caso el juez va a fijar una audiencia para tratar de que las partes se pongan de acuerdo sobre esos aspectos no consensuados. Y el tercer supuesto puede ser que se hayan presentado en forma conjunta ambos cónyuges, pero que no se hayan puesto de acuerdo sobre ninguna de los efectos del divorcio, ¿sí? Otro supuesto que también puede presentarse, que no lo puse acá, es que pueden presentarse en forma conjunta los cónyuges, pero que no presenten ninguna propuesta de convenio regulador. Si bien el código no menciona esto ni lo regula, en la práctica se suscita con mucha frecuencia. Y Adriana Krasnow en su libro Tratado de Derecho de Familia lo menciona diciendo que como no está mencionado esto en el código, digamos, no hay nada que lo prohíba, los cónyuges pueden alegar que, por ejemplo, no existen menores de edad, por lo tanto, no hay cuestiones personales a resolver o efectos personales a regular en este convenio regulador. Los cónyuges no han adquirido bienes, por eso tampoco hay bienes a repartir, y, por ejemplo, se puede estar en un periodo muy corto de matrimonio, por eso no han habido hijos, ni han adquirido bienes, por lo tanto, con una simple manifestación de que no existen efectos legales a regular en el convenio regulador, no se presenta el convenio regulador. Porque, ¿qué pasa? Supongamos que se presenta una demanda en forma conjunta de divorcio.
Si los cónyuges no hacen ninguna manifestación respecto al convenio regulador, el juez le va a parar el expediente, no le va a dar curso a la acción, y le va a decir que presentada que sea la propuesta de convenio, se proveerá lo que por derecho corresponda. ¿Por qué? Porque el artículo me lo está diciendo. Como requisito sine qua non a que presenten la propuesta de convenio regulador. Ahora, si yo le presento un escrito al juez y le digo, señor juez, me casé hace 15 días, me quiero divorciar de este señor, nos queremos divorciar, no tuvimos hijos ni compramos nada, no tenemos efectos para regular posterior a la sentencia de divorcio, en ese caso el juez va a dar curso a la acción y va a decretar el divorcio. Otros supuestos que se pueden dar tienen que ver con la presentación unilateral de la propuesta. Puede ser que se presente uno de los cónyuges presentando una propuesta de convenio regulador, se le corre traslado a la otra parte y la otra parte acepta en su totalidad la propuesta de convenio. En ese caso, si siempre hay acuerdo, se homologa el acuerdo juntamente con la sentencia de divorcio, con el dictado de la sentencia, y se termina el problema. Otro supuesto puede ser que se presente en forma unilateral con una propuesta de convenio, pero que no sea aceptada por el otro cónyuge. Si no es aceptada o presenta una propuesta distinta, lo que se hace usualmente es fijar una audiencia para tratar de que los cónyuges se pongan de acuerdo. Muchas veces en esas audiencias que las toma el consejero de familia, yo soy consejera de familia del juzgado Familia 4, perdón, no me presenté con nadie ahora que estoy pensando. Esto, al no verles las caras y todo, yo soy la doctora Mariela Ledesma, perdón, no me presenté. Trabajo en el juzgado Familia número 4, soy consejera de familia. Bueno, muchas veces en estos acuerdos que se hacen ante el consejero de familia se acuerdan ciertas materias o efectos del divorcio y otros no. Y sobre estos efectos es que se homologa el acuerdo. Y las partes van a tener que iniciar sobre aquellos efectos que no han llegado a acuerdo la acción judicial respectiva. ¿Sí? Supongamos, estamos tratando de resolver la cuestión de los bienes y la cuestión de los alimentos de los hijos menores de edad y el régimen de cuidado personal de hijos y sistema de comunicación, y solamente acordamos el sistema de comunicación y cuidado personal, y respecto de los bienes no llegamos a ningún acuerdo, igual que los alimentos. Esas otras materias que no hay acuerdo, hay que iniciar la acción correspondiente. El otro caso que se nos puede presentar tiene que ver con la petición unilateral con presentación de una propuesta aceptada parcialmente. ¿Sí? En este caso también se fija audiencia cuando hay solamente una aceptación parcial, como les dije en el ejemplo anterior. Ahora bien, ¿qué contenido puede tener el convenio regulador? El 438 es un concepto, o nos da un contenido enunciativo. Dice, el convenio regulador debe contener las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, a la distribución de los bienes y eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges, al ejercicio de la responsabilidad parental, en especial a la prestación alimentaria. Todo siempre que se den los presupuestos fácticos contemplados en esta sección en consonancia con lo establecido en este título y en el título 7 de este libro. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que se propongan otras cuestiones de interés de los cónyuges. ¿Qué quiere decir? Todas esas materias que vimos que se pueden convenir, atribución de la vivienda, eventuales compensaciones económicas, alimentos, responsabilidad parental, atribución de la vivienda, hay que cumplir los recaudos de cada una de esas materias de acuerdo a lo que establece el código, ¿sí? Y como les dije antes, este artículo es enunciativo. En la última parte de la norma me da la posibilidad que yo pueda convenir otras cuestiones de interés de los cónyuges. Por ejemplo, los alimentos posteriores al divorcio para la cónyuge o el cónyuge. Porque acá me está hablando de los alimentos para los hijos. ¿Sí? Entonces, atribución de la vivienda, distribución de los bienes, eventuales compensaciones económicas, ejercicio de la responsabilidad parental y prestación alimentaria. Eso es el contenido del convenio o propuesta reguladora. Se va a llamar convenio regulador cuando el divorcio haya sido presentado en forma bilateral o en forma conjunta, porque ya está el acuerdo hecho, ¿sí? Cuando los cónyuges están de acuerdo sobre todos los puntos del convenio regulador,
vamos a estar en presencia de un acto jurídico bilateral. En cambio, va a ser propuesta reguladora cuando el divorcio haya sido presentado de forma unilateral, porque es uno de los cónyuges el que presenta la propuesta reguladora de efectos. ¿Qué posibilidades y qué deber tiene el juez? Primero, si hay desacuerdos entre los cónyuges sobre la propuesta de convenio regulador, ya sea en forma total o en forma parcial, el juez debe fijar una audiencia. Es una obligación para el juez fijar una audiencia para tratar de arrimar las posturas de las partes y tratar de que lleguen a un acuerdo consensuado en relación a los efectos del divorcio. ¿Para qué? Para evitar nuevamente el desquicio matrimonial y evitar nuevamente el conflicto. Que traten de resolver todo al momento antes del dictado de la sentencia. Aplicando ¿qué? Los principios de inmediación, celeridad, tutela judicial efectiva, los principios conciliatorios, ¿sí? Todos los principios que vieron cuando vieron proceso de familia son todos los principios que aplicamos en todas las audiencias conciliatorias que se hacen, y mejor dicho, en todo lo que tiene que ver con el proceso de familia. Y hay una obligación que tiene el juez que es fundamental, que tiene que dictar sentencia. Es decir, se inicia el divorcio, se presenta una propuesta de convenio regulador, se le corre traslado a la otra parte. La otra parte no está de acuerdo con algunos puntos o con todos los puntos, se fija una audiencia. En esa audiencia no se ponen de acuerdo, el juez dicta sentencia. Tuvieron la oportunidad de poder evaluar las distintas opciones y distintas propuestas en esa audiencia. Pero como no puede demorar más el dictado de la sentencia, dicta sentencia aún en caso de desacuerdo, y en la sentencia pone que no habiéndose puesto de acuerdo las partes en relación a la existencia de un convenio regulador, no se homologa ni la propuesta de uno ni la del otro, debiendo iniciar las acciones por la vía procesal pertinente. Ahora, si hay una petición bilateral con una propuesta consensuada o una petición unilateral a la cual se corrió traslado y la otra parte acepta esa propuesta, el juez decreta el divorcio y homologa ese acuerdo. Y se termina el proceso. Ahora bien, ¿qué eficacia tiene ese convenio regulador? ¿Se puede modificar el convenio regulador? Está discutido en la doctrina, aunque la mayoritaria entiende que sí pueden ser revisados esos convenios reguladores si se hubiesen modificado sustancialmente la situación que se hubo tenido en cuenta al momento de la celebración de ese convenio, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de edad de los hijos, es decir, que cuando se hizo ese convenio tenía 4 o 5 años y después de 6 años ya pasan a ser casi preadolescentes, la cuota alimentaria se ha visto desfasada o desvaluada, alguna enfermedad de alguno de los cónyuges, determinadas cuestiones fácticas que modifican lo que se tuvo en cuenta al momento de la celebración de ese acuerdo. El 440 nos dice: eficacia y modificación del convenio regulador. El juez puede exigir que el obligado otorgue garantías reales o personales como requisitos para la aprobación del convenio. El convenio homologado o la decisión judicial pueden ser revisados si la situación se ha modificado sustancialmente. ¿Qué quiere decir esto de las garantías reales o personales? Muchas veces cuando se hacen los convenios, sobre todo aquellos en los que se incluyen compensaciones económicas, y cuando la compensación económica consiste en una renta que se va a pagar por un determinado periodo de tiempo, las partes y el juez pueden exigir, las partes pueden acordar y el juez puede exigir que se otorguen garantías reales de cumplimiento de esas obligaciones, ¿sí? Yo hasta la actualidad no vi ninguna de los convenios reguladores que hayan incluido estas garantías reales o personales. Muchas veces lo que hacen es fijar si, por ejemplo, una compensación económica se establece que se va a pagar en tantas cuotas de una determinada cantidad de dinero, ante el incumplimiento en esa fecha, se establece una cláusula por mora, por ejemplo, o algún interés punitorio, ¿sí? Pero no vi en la práctica que se hayan incluido, por ejemplo, garantías reales como ser un embargo, o alguna medida más gravosa como una inhibición general de bienes, u otra medida tendiente a garantizar el cumplimiento. Pero sí está la opción de hacerlo, ¿sí?
Bien, ¿qué pasa si los cónyuges no arriban a acuerdo sobre el convenio regulador? Como les dije anteriormente, el divorcio se decreta y todas las cuestiones relativas a los efectos del divorcio que no hayan sido consensuadas deberán ser planteadas por la vía judicial autónoma. Como les dije antes, comunicación con los hijos, alimentos, liquidación de la comunidad, compensación económica. Nada detiene el dictado de la sentencia, porque es una obligación del juez. Esta norma que les traigo a colación tiene que ver con las disposiciones transitorias a raíz de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. ¿Qué pasaba con aquellos cónyuges que tenían a la fecha de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial una sentencia de separación personal? ¿Por qué? Porque hoy el Código no permite la conversión. No tenemos más ese proceso de separación personal. Hoy tenemos divorcio declarado judicialmente. Entonces el artículo 8 vino a tratar de regularizar como disposición complementaria o transitoria la situación de los esposos que gozaban al momento de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de una sentencia de separación personal. Es decir, que no tenían disuelto el vínculo matrimonial. Solamente tenían decretada la separación en cuanto al deber de cohabitación. Solamente eso. El artículo 8 dice, en los supuestos en los que al momento de entrada en vigencia de esta ley se hubiese decretado la separación personal, cualquiera de los cónyuges puede solicitar la conversión de la sentencia de separación personal en divorcio vincular. Si la conversión se solicita de común acuerdo, es competente el juez que intervino a la separación o el del domicilio de cualquiera de los que peticiona a su opción. Se resuelve sin trámite alguno con la homologación de la petición. En cambio, si se solicita unilateralmente, es competente el juez que intervino en la separación o el del domicilio del ex cónyuge que no peticiona la conversión. El juez le va a dar una previa vista por 3 días. La resolución de conversión debe anotarse en el registro que tomó nota de la separación. Es decir, da 2 opciones. Una, si se presentan conjuntamente a pedir la conversión de esa separación en divorcio, y otra en el caso que se presente solamente uno, a lo cual se le corre un pequeño traslado de 3 días al otro cónyuge. Como en el nuevo código, como les dije antes, no figura el instituto de la separación personal, que sí lo hacía el código derogado, el legislador contempló esta situación de los cónyuges que se separaron y que tenían una sentencia de separación a la entrada en vigencia del nuevo código. La finalidad es dar respuesta a aquellas parejas que, estando casadas bajo el imperio del Código Civil, obtuvieron una sentencia de separación personal. Actualmente la separación personal está suprimida y a través del trámite abreviado de conversión se desplaza el estado de separados para emplazarse en el estado de divorciados. Si se presentan conjuntamente, no tenemos que esperar ningún plazo ni tiempo, se homologa esa presentación, se dicta sentencia de conversión y se anota en el registro correspondiente. Si se presenta en forma unilateral, le corremos un pequeño traslado 3 días, conteste o no conteste, igual se saca la sentencia de conversión y se anota en el registro correspondiente. Otra cuestión que también suscitó muchas controversias a nivel jurisprudencial es qué pasaba con aquellos divorcios que estaban en trámite. Recuerden que estábamos en el código anterior con la modificación de la 23.515 y toda la modificación que hubo en nuestro derecho interno, nos regíamos por el divorcio causado, con expresión de causa. ¿Qué pasaba con aquellos procesos que estaban en trámite en los cuales se había invocado una causal subjetiva y a la fecha de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, el 1 de agosto del 2015, no tenían sentencia aún? ¿Con qué ley tenía que dictar sentencia el juez? Esta es una cuestión que está regulada en el artículo 7 del Código Civil y Comercial, que dice que a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Es decir, que a partir de la entrada en vigencia, las leyes se van a aplicar en su máxima extensión posible, no solo a los hechos y relaciones futuras, sino también a aquellos que hayan nacido bajo el amparo de la ley vieja, pero que se encuentran en plena vigencia, ¿sí?, al dictarse la nueva legislación. Es decir, que esta ley nueva va a regir para los hechos que están en curso de ejecución o desarrollo. No para las consecuencias consumadas, no va para los hechos ya consumados, sino para los hechos que están en curso de
tránsito o desarrollo. No implica una retroactividad de la norma, solamente los efectos futuros de las relaciones pasadas. Acá hay un fallo que les traje de una causa también dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de la entrada en vigencia del Código en 2016, ¿sí? En el cual se trataba de una sentencia de divorcio decretada por culpabilidad de uno de los cónyuges, pero que no estaba firme, estaba apelada. Apelada y requete apelada porque llegó a la Corte. La sentencia que decretó el divorcio vincular por culpa de uno de los cónyuges debe ser dejada sin efecto, pues las cuestiones atinentes a la disolución del vínculo matrimonial se encuentran hoy reguladas en el 435 y siguientes, normativa que en virtud de la regla general establecida en el 7 de ese ordenamiento resulta de inmediata aplicación al caso que no contaba con sentencia firme. Es decir, que si teníamos una sentencia o el proceso estaba aún sin sentencia, tenemos que aplicar la ley nueva, salvo que ya tenga una sentencia firme, ¿sí? Pero si supongamos tenía sentencia de primera instancia y alguno de los cónyuges apeló y al momento de llegar a la Cámara, por ejemplo, la Cámara de primera instancia, entró en vigencia el Código Civil y Comercial, los camaristas no pueden regular y aplicar una ley que no está vigente al momento de el juzgamiento, sobre todo cuando una sentencia no está firme. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con, si me quieren hacer alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora, actívense los micrófonos y me la hacen, ¿sí? Si no, sigo. A ver qué hora es, las 4. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Están entendiendo todo? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, ahora vamos a ver las medidas personales y patrimoniales provisorias, ¿sí? Reguladas en el Código Civil. Y después vamos a hacer un breve paralelismo con las reguladas en el Código Procesal Civil. Recuerden que nuestro Código Civil trae muchas normas procesales que regulan la cuestión de familia, ¿sí? Vamos a ver en varias materias que tenemos normas procesales que tienen que ver con la competencia, con lo que tiene que ver con las medidas cautelares. O sea que vamos a ver que es un código que innova y se va más allá de lo de fondo para incluir materias de forma. Acá, en cuanto a las medidas personales y patrimoniales, vamos a analizar dos artículos. Uno que es el 721 y el otro es el 722. El 721 me habla de las medidas provisionales personales. Dice, medidas provisionales relativas a las personas en el divorcio y la nulidad del matrimonio. Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes, en caso de urgencia, el juez puede tomar las medidas previsionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso. Acuérdense que la puedo pedir antes de iniciar el divorcio o iniciado el divorcio. Para poder iniciar antes tengo que acreditar la urgencia, ¿sí? Todas las medidas personales tendientes a proteger o regular las relaciones entre los cónyuges y los hijos. Entonces, ¿qué puedo pedirle al juez? Teniendo en cuenta el interés familiar o cuáles de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar, previo inventario de qué bienes retira el cónyuge que deja el inmueble, por ejemplo, si corresponde establecer una renta por el uso de la vivienda, ordenar la entrega de objetos de uso personal, disponer un régimen de alimentos y ejercicio de cuidado de los hijos, conforme al título 7, y determinar los alimentos que solicite el cónyuge, teniendo en cuenta las pautas del 433, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estas medidas provisionales o provisorias que regula el Código Civil y Comercial atinente a la cuestión del divorcio, son medidas que se van a ordenar a petición de parte y en muchos casos de oficio por el juez, ¿sí? Estas medidas provisionales que se dan en el fuero de familia o que se dan en el marco de un proceso de divorcio son las llamadas tutelas anticipadas,
¿sí? Tutelas anticipadas y urgentes, que tienen como finalidad evitar el daño derivado del desquicio matrimonial. A diferencia de las tutelas, de las medidas cautelares en general, las tutelas o las medidas cautelares de los procesos de familia tienen una finalidad no instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen por objeto, como las medidas cautelares, asegurar la eficacia de la sentencia, sino lo que tienden es que, o lo que buscan es anticipar, ya sea total o parcialmente, los efectos declarativos o ejecutivos de la pretensión, ¿sí? Siempre está presente en las medidas de tutela personal la urgencia, ¿sí? Y anticiparse a un eventual daño o un eventual perjuicio. En estas medidas el juez va a determinar el plazo de vigencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se tiende es a preservar la buena fe y a evitar que con estas medidas se puedan tornarse extorsivas las mismas, ¿sí? La competencia va a ser del juez que entendió o que conoce el juicio de divorcio o el de nulidad en su caso, y en muchos casos, y esto se hace mucho en el proceso de familia, lo que se hace es bilateralizar el pedido de la cautelar, ¿sí? Depende de la urgencia, el juez puede declararlas inaudita parte, es decir, sin correr traslado a la parte contraria, o bilateralizando la petición, corriéndole un breve traslado abreviado. ¿Cuáles son esas medidas de tutela personal que puede solicitar? Se puede solicitar la atribución de la vivienda, mediante la cual también se puede solicitar hacer un inventario de los bienes que retira el cónyuge que abandona la vivienda o que se retira de la vivienda, ¿sí? Se puede fijar una renta por el uso de la vivienda, porque puede ser que se retire uno de los cónyuges y el otro cónyuge quede bajo la atribución de la vivienda, pero el que se retira reclama una renta para poder solventar el costo de una vivienda o lo que le correspondería por el uso que hace el otro cónyuge. Se puede solicitar o se puede peticionar la fijación de alimentos provisorios, ¿sí? Y un régimen de cuidado personal. También se puede solicitar alimentos provisorios para el cónyuge, bajo los recaudos del 433, que vamos a ver mañana. Y se puede requerir, en el caso de que uno de los cónyuges se haya retirado del inmueble, la entrega de los usos personales del mismo, los usos indispensables. ¿Qué recaudos hay que acreditar para que sean viables estas medidas de carácter personal? La verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y la contracautela, como toda medida cautelar. Y vamos a ver que la verosimilitud en el derecho está dada por las condiciones, en el caso de que tengan hijos menores de edad y haya que pedir una medida de tutela personal en relación a los menores de edad, va a estar por la condición de ser progenitores, lo cual acreditaremos con la partida de nacimiento respectiva. Y si se trata de alguna medida que se fundamente en el vínculo matrimonial, con la expedición y la exhibición de la partida de matrimonio. El peligro en la demora es el daño típico irreparable que no permite demora, valga la redundancia, o que no permite esperar el resultado de la efectividad de un derecho. Por ejemplo, el peligro en la demora en los alimentos provisorios está dado por el destinatario, que son los menores de edad, por lo cual la necesidad resulta ser evidente y no hay que acreditarlo. La necesidad y la urgencia. Y en cuanto a la contracautela en materia de familia, no se torna exigible que el juez reclame o exija para la procedencia de las medidas cautelares una contracautela como si se exige en las medidas cautelares en general. Entonces, estas medidas previsionales tienen que ver con que en muchos casos existen situaciones que ameritan una urgente decisión del juez, ¿sí? Y una atención inmediata que no admite demora, que no admite dilaciones ante el riesgo inminente, grave y la vulneración de algún derecho sustancial. Se viabilizan a través de medidas provisionales que dependen de un proceso principal o concomitante o de ulterior iniciación. Ahora vamos a pasar a ver las medidas provisionales relativas a los bienes. El 722 dice que las medidas previsionales relativas a los bienes, deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes, en caso de urgencia, a pedido de parte,
el juez debe disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial. Puede ordenar medidas tendientes a la individualización de la existencia de bienes o derechos de los que los cónyuges fueran titulares. La decisión que acoge estas medidas también debe establecer un plazo de duración. Vamos a ver que las medidas previsionales que regula este artículo tienen que ver más que nada con lo patrimonial, es decir, con medidas de protección o de individualización, con los fines de evitar una defraudación en el patrimonio de ambos cónyuges por el actuar doloso o malicioso del otro en su caso. Entonces, vamos a ver que alguna de las partes, porque en caso de medidas de tutela patrimonial, siempre es a pedido de parte. En estos casos van a ver que nunca el juez de oficio ordena estas medidas cautelares. Sí o sí la parte lo tiene que pedir. Y lo puede pedir cualquiera de las partes. Alguna de las partes podrá obtener medidas de carácter previsional tendientes a restringir los actos tanto de administración como disposición sobre el patrimonio de los cónyuges, ¿sí? Independientemente del sistema o del régimen, ya sea de separación o de comunidad, que regule el matrimonio de ellos. Y también puede pedir medidas tendientes a averiguar qué bienes existen en el patrimonio de los cónyuges. Esto también es una medida de tutela anticipada, ¿sí? Porque se requiere el auxilio jurisdiccional, ya sea antes de interponer la demanda o ya interpuesta la demanda de divorcio, debiendo solamente acreditar la urgencia si lo requerimos antes de interponer la demanda de divorcio. Entonces, repasando un poquito lo que vimos, sí o sí necesitamos pedirlo al juez estas medidas de carácter patrimonial, medidas cautelares de carácter patrimonial, no son decretadas oficiosamente por el juez, porque son patrimoniales, a diferencia de las personales que dijimos que pueden ser solicitadas por el juez a petición de parte o decretada de oficio. En materia patrimonial es solamente solicitada a petición de parte su dictado. Puede tener como medida o finalidad esta medida patrimonial cautelar individualizar los bienes a través de las llamadas diligencias preliminares, que son de naturaleza preparatoria y de neto corte procesal, ¿sí? Medidas de aseguramiento en cuanto al régimen patrimonial matrimonial, es decir, asegurar los efectos del divorcio, evitar que un cónyuge dilapide los bienes, oculte o defraude los derechos del otro cónyuge, ¿sí? Hacer inciertos los bienes o los derechos del otro cónyuge, y lo importante es el plazo, ¿sí? Para evitar lo mismo que en las cautelares anteriores de tutela personal, evitar que haya una cuestión extorsiva o de persecución, ¿sí? Sobre todo porque en las cuestiones patrimoniales se puede estar impidiendo el normal desenvolvimiento de los negocios del otro cónyuge, y en muchos casos también involucra a terceros. Entonces, ¿cuáles serían las medidas de seguridad para evitar que la administración o la disposición de los bienes de uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos del otro? Puede ser un embargo de bienes gananciales y también un embargo de bienes propios, ¿sí? O de títulos valores, prohibición de innovar, prohibición de contratar, la designación de un interventor judicial para cuando haya entes societarios, sociedades constituidas por el cónyuge y con un tercero también, lo cual la viabilidad de estas medidas se analiza con carácter restrictivo porque puede estar afectando los derechos de terceros, ¿sí? ¿Cuáles serían las medidas tendientes a individualizar los bienes o derechos? Son las típicas medidas precautorias preliminares, como puede ser un veedor informante, el libramiento de oficios a entidades bancarias, ¿sí? Cuando se carece sobre documentación sobre la existencia y composición de sociedades, se libra oficio a persona jurídica para que informe si a nombre de tal o cual persona
existieran sociedades inscriptas a su nombre, porque muchas veces las sociedades se inscriben con nombres de fantasía, con lo cual también es muy difícil acceder y que persona jurídica también brinde esta información. Entonces, todas estas últimas son medidas preliminares tendientes a preparar después la cautelar más pesada que se va a pedir, ¿no? Para cautelar esos bienes. Primero tenemos que saber qué bienes tiene, ¿no? O de qué manera está defraudando el patrimonio conyugal, cambiando el nombre o poniendo a nombre de otra persona. En cuanto a los presupuestos, son los mismos, como en todas las cautelares: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela. La verosimilitud en el derecho va a estar dado por la presunción de ganancialidad, la vamos a tener que acreditar con la partida de matrimonio respectiva. El peligro en la demora, la urgencia, que puede estar dada antes del inicio de la acción o después, una vez iniciada la acción. La contracautela tampoco se pide contracautela, en muchos casos se pide una simple caución juratoria, ¿sí? Y en algunos casos también se pide la caución juratoria cuando pudiera afectar derechos de terceros, por ejemplo, cuando una sociedad está inscripta a nombre de uno de los cónyuges y de un tercero, ¿sí? Entonces, en esos casos el juez pide una contracautela. Legitimación: cualquiera de los cónyuges puede solicitar, ya sean actores o demandados en el proceso de divorcio. El juez determina el plazo para evitar ejercicios abusivos de los derechos, ¿sí? Generalmente las medidas cautelares, al tener plazo, medidas cautelares, sobre todo patrimoniales, al tener plazo, vencido el plazo, se procede a su levantamiento y puede solicitarse también la prórroga antes del vencimiento si existen dilaciones atribuidas a otras o se mantiene la misma circunstancia apremiante o de urgencia. Ahora, en este pequeño cuadro yo les hice las diferencias que hay entre las medidas cautelares en general y las medidas cautelares en el proceso de familia. Como les dije antes, las medidas cautelares en el proceso de familia son medidas que no están destinadas a asegurar el resultado de la sentencia. O sea, yo no las solicito para asegurar la eficacia y que se garantice el cumplimiento de la sentencia, sino que tienden a proteger a las personas y a determinados intereses que reclaman la premura en su resguardo, es decir, la urgencia hoy. En ocasiones significa la satisfacción de la misma pretensión de fondo, porque muchas veces se pide como medida cautelar la atribución de la vivienda, por ejemplo, y el juez saca una cautelar, se atribuye la vivienda por determinado plazo en favor de la excónyuge, y después que tramita todo el proceso, se reconfirma eso, es decir, se atribuyó provisoriamente por un determinado plazo, y resulta que en la sentencia se sigue atribuyendo en favor de la misma, ¿sí? Entonces muchas veces significan hasta la misma concreción de lo que en definitiva se resuelva. En el caso de las denominadas medidas autosatisfactivas, por ejemplo, en el caso de la violencia familiar, cuando se disponen medidas protectivas, como la prohibición de acercamiento, de contacto, ¿sí? No estamos asegurando el resultado de la sentencia con ese tipo de medidas. Estamos previniendo un daño, estamos tratando de que el desquicio matrimonial que se sucedió y que generó ese hecho de violencia no provoque un daño a alguno de los cónyuges, ¿sí? Por eso es una medida que se agota en sí misma. No estamos viendo el resultado final de la sentencia de violencia, porque el resultado final de una sentencia de violencia va a decir si cometió los hechos de violencia, no cometió, ¿sí? Se exige acreditar la verosimilitud del derecho al peligro de la demora sin que sea exigible la contracautela, ¿sí? Y no está sujeto a plazo de caducidad, pero sí se establece un plazo de vigencia, ¿sí? Las cautelares en general lo que tienden es a asegurar el contenido de la sentencia que se va a dictar, y para que ese derecho que se invoca no se torne ilusorio. Acreditar que el derecho sea verosímil, grado de probabilidad apreciable, que exista peligro en la demora, y sí se exige contracautela. Pueden ser modificadas, sustituidas y dejadas sin efectos, y se subordinan al resultado del proceso principal. Y si se disponen antes del iniciado el proceso, son pasibles de caducidad. Yo les traje algunas cautelares del proceso civil, como para que las comentemos, y veamos. Estas cautelares del proceso civil obviamente son totalmente aplicables al proceso de familia, porque son las cautelares típicas.
un embargo, una inhibición general de bienes, un interventor judicial, un veedor, ¿sí? Pero simplemente para que lo comentemos un poquito antes de terminar la clase, con esto ya terminamos, por si están cansados. Las medidas cautelares en general están reguladas del 195 al 234 del Código Civil y Comercial, Código Procesal Civil y Comercial. El 195 nos establece cuáles son las oportunidades y presupuestos, es decir, que nos dice que antes o después de deducida la demanda, salvo que se establezca que debe ser entablada demanda antes, hay que invocar el derecho que se pretende asegurar y la medida que se pide, ¿sí? Y la disposición en la cual se funde el cumplimiento de los requisitos. Se decretan y se cumplen sin audiencia de la otra parte, es decir, se decretan inaudita parte, y una vez que se decreta la medida cautelar, tenemos que notificar por esta norma del 198 al afectado de la medida. Generalmente cuando se dicta la medida cautelar, el despacho que dicta la medida cautelar se deja en extraprocesal, para que la otra parte no tome conocimientos antes de la traba de la medida, es decir, antes de que se libre el oficio al registro de la propiedad inmueble, por ejemplo, para anotar una inhibición general de bienes. Se espera que se anote y recién ahí, una vez anotada esa cautelar de inhibición general de bienes, se notifica por el plazo de 3 días al afectado de la medida. Estas medidas son apelables, sí, y se conceden con efecto devolutivo. Los presupuestos también son los mismos, verosimilitud del derecho, peligro la demora y la contracautela, que acá sí tenemos que darla, ¿sí? A diferencia de las del proceso de familia. Me voy a sacar el caramelo porque no voy a poder hablar. Pensé que iba a poder hablar. Bueno, ¿cuáles son las medidas tradicionales que obviamente persiguen resguardar aquel efectivo cumplimiento de la sentencia, los derechos que se involucran? Tenemos medidas que son de individualización, medidas que son de indisposición y medidas que son de desapoderamiento de los bienes, ¿sí? Obviamente un desapoderamiento es una medida muy gravosa, ¿sí? Individualización puede ser un inventario, una anotación de litis, indisposición puede ser un embargo o una prohibición de contratar. Y el desapoderamiento puede ser un secuestro o un interventor recaudador. Falcón, cuando nos define qué se entiende por embargo preventivo, nos dice que es aquella medida cautelar que afecta uno o varios bienes del presunto deudor para asegurar una eventual ejecución futura. Individualiza aquellos y limita qué facultades, disposición y gozo de éste. Mientras tanto, se obtiene la sentencia que condena o desestima la demanda principal. Esta es la medida de mayor frecuencia, es decir, esto es lo que se van a encontrar a diario, tanto si van a ejercer la profesión civil y comercial, como en cualquier rama, van a ver que el embargo es la medida cautelar que más se utiliza, ¿sí? Pero para poder utilizar esta medida cautelar tenemos que saber qué bienes hay. Si yo no sé qué bienes puedo embargar, o qué créditos puedo embargar, poco puedo usar esta medida cautelar. Está regulada al 209 y 210 del Código Procesal Civil y Comercial. Y en cuanto a la caducidad, se aplica al 207. Secuestro de bienes es otra medida cautelar, ¿sí? Es una de las medidas también de indisponibilidad, dijimos, de desapoderamiento. Es una medida que, según Kielmanovich, tiene por objeto la aprehensión jurídica y material de los bienes del deudor para su ulterior depósito judicial para asegurar la ejecución de la sentencia. Puede, dice, solicitarse en forma subsidiaria al embargo, es decir, yo puedo solicitar un embargo ejecutorio o un embargo con desapoderamiento o secuestro de bienes, ¿sí? Que se embargue este auto y lo secuestro y lo dejo bajo depósito judicial, ¿sí? Se otorga un criterio muy restrictivo, ¿sí? En forma excepcional cuando no asegure el derecho del peticionante. Y para que el juez pueda efectivizar esta medida, se va a liberar un mandamiento por intermedio del oficial de justicia al domicilio donde debe efectuarse secuestro de bienes respectivos, ¿sí? Se permite también que el cónyuge pueda ser designado como depositario de ese bien que se va a secuestrar, ¿sí? El interventor judicial. Esta también es otra medida cautelar. El interventor judicial es un auxiliar de la justicia, está regulado en el 222 del Código Procesal Civil y Comercial. Escribano nos dice que es cuando se designa una persona por el juez para que interfiera en la actividad económica de otra persona, física o jurídica,
para asegurar una ejecución forzada o impedir que se produzcan alteraciones perjudicando el estado de los bienes, ya sea informando, recaudando, administrando o coadministrando o ejecutando cualquier misión concreta encomendada por el juez para salvaguardar los intereses del litigante que obtuvo su designación. Fíjense que el interventor judicial puede ser un interventor informante, un interventor recaudador, un interventor administrador y un interventor ejecutor. ¿Sí? Son las distintas variantes del interventor judicial. Cada uno va a tener la función que el juez le determine. Tengan en cuenta que el interventor judicial no representa a las partes y se ajusta al actuar o las instrucciones que le da el juez. Es una medida también de carácter restrictiva por lo gravosa que es, y como les dije antes, puede ser interventor recaudador, informante y administrador. El inventario también es otra medida cautelar, ¿sí? Que nos va a servir para determinar qué bienes tiene una persona, ¿sí? Individualizar la existencia de bienes o derechos, adquiriendo relevancia los bienes muebles. ¿Por qué? Porque son los de fácil, ¿cómo se dice? Facilidad para sustraerse, ¿sí? Le podemos perder el hilo a los bienes muebles que no son registrables. Si están registrados, listo, pedimos un informe al registro respectivo, al registro automotor, al registro prendario, como para saber si existen o no bienes a nombre de esa persona. Pero cuando son muebles que no se registran, la única manera de poder tener un cabal conocimiento de la existencia de los mismos es hacer un inventario. La confección debe ser ordenada por el juez y puede ser realizada por un oficial de justicia o un notario. Se consigna en el inventario todo lo que todo lo que nos sirva para individualizar los bienes o derechos. Modelo, año, si es un automotor, marca, estado, todo lo que nos sirva para individualizar ese bien mueble tiene que estar inserto en el inventario. La inhibición general de bienes está regulada en el 228, también es una medida que se otorga con carácter restrictivo, y se otorga cuando se desconoce la existencia de bienes muebles o inmuebles, o de derechos o acciones que pueda tener la persona, ¿sí? Falcón dice que es la medida precautoria que surge como consecuencia de la falta de conocimiento de los bienes del deudor para su embargo o de la insuficiencia de los bienes conocidos, lo cual se efectiviza mediante la anotación en el registro correspondiente. La inhibición general de bienes se anota en el registro de la propiedad inmueble en la parte de anotaciones personales, ¿sí? No se registra en el folio real en donde constan los inmuebles que tiene una persona determinada, sino es una anotación personal que va en un folio que tiene que ver con la persona, ¿sí? La finalidad es impedir que el deudor se desprenda o grave muebles o inmuebles registrables. Caduca a los 5 años de la fecha de su anotación, salvo que se pida la reinscripción previo a su vencimiento, y es siempre por orden judicial. La anotación de litis también es otra medida cautelar. Es una medida, según Palacios, que tiene por objeto asegurar la publicidad de los procesos relativos a bienes inmuebles, para el supuesto que la sentencia que en ellos se dicte hayan de ser opuesta a terceros adquirientes del bien litigioso o a cuyo favor se constituye un derecho real sobre este. La anotación de litis sí se anota en el folio real que tienen los inmuebles en el registro de la propiedad inmueble. Y se anota en la parte, no sé si ustedes vieron alguna vez un folio real en donde cómo está descrito un bien inmueble. Hay una columna que dice la descripción de un bien inmueble, y después, y cómo se fue trasladando a los distintos adquirentes, si fue adquirido por compraventa, quién fueron los vendedores, quién fue el escribano que intervino, si el comprador ha comprado de estado civil casado o no, lo cual va a determinar el carácter del bien. Eso está en una columna. Después en otra columna está los gravámenes y embargos y gravámenes que puedan pesar sobre el inmueble. En esa columna se anota la anotación de litis. Y lo único que dice es, el bien se encuentra en litigio en el juzgado civil y comercial número 8, autos, no sé cuánto, daños y perjuicios, por ejemplo. Se publicita a terceros, supongamos que un tercero quiera adquirir un inmueble, ese inmueble pide un informe de dominio del inmueble. En ese informe va a surgir, mire, hay una anotación de litis, este bien puede ser litigioso. Hay un juicio que se está publicitando y que este bien pudiera verse afectado
el día de mañana cuando se dicte sentencia, ¿sí? Por eso tiene, digamos, finalidad publicitaria, ¿sí? Se debe inscribir en el registro para otorgar publicidad mediante libramiento de oficio o testimonio. La finalidad es evitar alterar la situación jurídica respecto de terceros. No impide la venta del bien inscripto con la medida, pone en publicidad a terceros la existencia del litigio, quienes después no pueden invocar la buena fe. Ah, yo no sabía que ese bien estaba en litigio. Sí lo sabía porque estaba anotada esta medida. El plazo, cuando la demanda hubiera sido desestimada, esta medida se extingue con la terminación del juicio. Si la demanda hubiese sido admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida. Prohibición de innovar. Creo que con esta terminamos, si no es que viene otra medida más. Falcón nos dice que la prohibición de innovar no está dirigida hacia un objeto determinado, sino que lo que impide es que se altere la situación de hecho o de derecho que pudiera ser ilusoria la sentencia. Requiere orden judicial, también es de carácter gravoso y su admisibilidad es de carácter restrictivo. Puede solicitarse para mantener el estado de hecho o de derecho, o en su modalidad innovativa, para alterar ese estado de hecho o de derecho y volverlo al estado anterior, ¿sí? Se efectiviza también mediante la notificación al cónyuge o terceros y los informes a los registros. Me quedaba otra. Prohibición de contratar, 231. La prohibición de contratar importa la indisposición de bienes, se aplica a bienes determinados con el objeto de asegurar en el resultado del proceso la pretensión inicial deducida, ¿sí? Lo que se impide es la disposición y la contratación que transfiera u otorgue derechos a un tercero respecto a un bien determinado. Se le prohíbe contratar. Lo que persigue es proteger los derechos del cónyuge peticionario, impidiendo al otro la celebración de actos respecto de bienes gananciales o propios en su caso. También es una medida gravosa y también se otorga un carácter restrictivo. También tenemos que notificar al interesado y a los terceros a fin de ser oponible a la sentencia y anotarlo en el registro. Plazo de caducidad de pleno derecho si quien obtuvo no dedujera la demanda dentro del plazo de 5 días de haberse dispuesto la medida o en cualquier momento en el caso que se demuestre su improcedencia. Y ahora sí, fin. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? No sé si quieren activar los micrófonos. ¿Cómo se hace esto grande? A ver. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por mí no. Gracias. Bueno. No sé si alguien dejó algo en el chat, porque no lo veo yo. Ha sido todo claro. Bueno, me alegro. Igual la Sí, medida que que todo vayan... fue muy claro, dice. Sí, muy clarito. ¿Están poniendo algo en el chat? Porque no lo veo yo. No, ¿no? Eso dice en el chat, que fue... A ver, no lo veo. ¿Dónde está el chat? Qué Todo muy locura. claro. Bueno. Lo que dice en el chat es que está todo muy claro y que se entendió. Bueno, perfecto. Bueno, mañana vamos a seguir, vamos a ver ya puntualmente los efectos personales y patrimoniales del divorcio. Vamos a ver la compensación económica, que es el nuevo instituto que aparece con el Código Civil y Comercial. Vamos a ver los alimentos, vamos a ver atribución de la vivienda. Así que bueno, tenemos todo lo que es los efectos personales y patrimoniales del divorcio, lo vemos mañana, ¿sí? Les agradezco la atención a los que están con la cámara más, así no me siento hablando sola, pero respeto la decisión de todos, por supuesto. Bueno, muchas gracias. A usted, doctora. Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta mañana.